Hubo un tiempo, hace milenios, en que la Tierra brillaba con un esplendor inimaginable, un tiempo anterior a la historia escrita, cuando el mundo era joven y las civilizaciones se alzaban como joyas en la vastedad del horizonte, resplandeciendo bajo el sol. Era un mundo antiguo, lleno de misterios y maravillas, de reinos poderosos que parecían destinados a perdurar para siempre. Pero, como sucede con todas las cosas que alcanzan la grandeza, ese mundo llegó a su fin, envuelto en cataclismos y leyendas que perduran hasta hoy. Se dice que el agua, siempre serena y paciente, un día se alzó y reclamó la tierra, borrando reinos enteros y arrastrando sus historias al abismo. Este es el relato de ese mundo perdido, de civilizaciones que vivieron, prosperaron y, finalmente, fueron devoradas por las olas. Desde los relatos bíblicos hasta las epopeyas mesopotámicas, desde las historias de templos sumergidos hasta las leyendas de continentes desaparecidos, las culturas de todo el mundo han hablado del diluvio. No como un mito cualquiera, sino como un evento que cambió el curso de la historia, una gran purga que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Pero, ¿qué era ese mundo que existió antes del diluvio? ¿Qué secretos ocultaban las ciudades que se hundieron bajo el océano? ¿Qué historias se perdieron con ellas y por qué siguen resonando a través de los siglos? Este documental es un viaje hacia ese mundo olvidado. Un mundo que, aunque perdido, nunca ha desaparecido por completo, porque sigue vivo en las historias que contamos, en los mitos que se susurran y en las ruinas que aún yacen ocultas bajo las aguas. Vamos a explorar las leyendas de civilizaciones que existieron antes de que las aguas se alzaran, mitos que nos hablan de reinos tan avanzados que sus logros desafían nuestra comprensión, de seres antiguos que caminaban entre los humanos y de un conocimiento que, si alguna vez existió, se perdió para siempre en el abismo. Comenzaremos nuestro viaje con los Nefilim, los gigantes bíblicos que simbolizaban el poder desbordado y la decadencia. Seres imponentes que, según los antiguos relatos, caminaron entre los mortales y trajeron consigo la corrupción y el caos. Luego, navegaremos hacia las profundidades del Océano Atlántico, donde se dice que una vez se alzaba la legendaria Atlántida, un continente de esplendor y sabiduría que desapareció en una sola noche, como una estrella que se apaga en el cielo. Exploraremos las aguas del Pacífico, en busca del reino perdido de Mu, una tierra que supuestamente fue el centro de un vasto imperio y que desapareció dejando solo fragmentos de leyenda dispersos por las islas del océano. Y viajaremos a las antiguas ciudades de Mesopotamia, para descubrir los ecos del diluvio en las historias de Ziusudra y la epopeya de Gilgamesh, que nos cuentan de un mundo que fue arrasado por las aguas y luego reconstruido. A lo largo de este documental, descubriremos un paisaje de mitos y leyendas, mezclando historia y misterio, sugiriendo que, tal vez, hay más verdad en estos relatos de lo que imaginamos, porque los mitos tienen la capacidad de conservar fragmentos de memoria, verdades ocultas bajo capas de simbolismo, que esperan ser desenterradas. Y aunque la ciencia moderna puede ofrecernos nuevas perspectivas, hay enigmas que aún se resisten a ser descifrados, como si la Tierra misma guardara celosamente los secretos de su pasado. Los paisajes etéreos por los que viajaremos nos mostrarán mares interminables bajo cielos oscuros, cadenas montañosas que emergen de las nubes, templos antiguos cubiertos por la vegetación y esculturas erosionadas por el tiempo. Estas imágenes evocan la sensación de un mundo que alguna vez existió, pero que ha sido olvidado, cubierto por las arenas del tiempo y las aguas del olvido. Los susurros del viento y el retumbar de las olas nos recordarán que estos no son solo lugares perdidos,
sino partes de nuestra historia colectiva, fragmentos de un pasado que ha moldeado lo que somos. Pero este no es solo un documental sobre civilizaciones perdidas. Es también una reflexión sobre la condición humana, sobre nuestra capacidad para construir y destruir, para crear maravillas y caer en la arrogancia. Las historias del mundo antes del diluvio nos hablan de un ciclo eterno de ascenso y caída, de cómo la grandeza puede llevar a la decadencia, y de cómo incluso las sociedades más avanzadas pueden sucumbir a sus propios excesos. Nos recuerdan que la historia no es una línea recta, sino un ciclo que se repite, y que las lecciones del pasado son advertencias para el presente. Mientras nos adentramos en los relatos de estos mundos antiguos, quizás descubramos que sus historias son más relevantes hoy de lo que podríamos imaginar, que los mismos errores que llevaron a la caída de los Nefilim, de Atlántida, de Mu y de las ciudades de Mesopotamia aún resuenan en nuestra propia sociedad, y que las advertencias de aquellos tiempos perdidos aún pueden guiarnos si tenemos la sabiduría para escucharlas. Al final, este es un viaje hacia el misterio, hacia las profundidades del pasado, donde la historia y el mito se entrelazan. Porque tal vez, en las sombras de estas historias olvidadas, hay verdades que aún no hemos descubierto, y secretos que esperan ser revelados. Bienvenidos a El mundo antes del diluvio. Leyendas y civilizaciones perdidas. Un viaje a través del tiempo, hacia un mundo que se desvaneció bajo las aguas, pero que nunca dejó de existir en nuestra imaginación. La era de los gigantes, los Nefilim. Hace milenios, cuando la tierra aún era joven y los ríos serpenteaban por vastas llanuras sin nombre, existió una era que se perdió en las brumas del tiempo. Una era en la que gigantes caminaban entre los mortales, seres de una fuerza tan colosal que sus pasos hacían temblar la tierra y sus voces retumbaban como truenos en las montañas. Eran los Nefilim, hijos de una unión prohibida, seres que habitaban un mundo olvidado, anterior al diluvio, cuando los dioses y los hombres convivían en un equilibrio frágil y quebradizo. La historia de los Nefilim comienza en un tiempo oscuro, antes de que la humanidad escribiera sus primeros relatos. Se cuenta que los hijos de Dios descendieron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí esposas de entre todas las que escogieron. De estas uniones nacieron los Nefilim, los gigantes que marcaron una era de decadencia y conflicto, héroes de la antigüedad, pero también heraldos de la destrucción. ¿Quiénes eran realmente estos seres? La palabra Nefilim ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos la traducen como los caídos, sugiriendo seres que alguna vez estuvieron en lo alto, pero que descendieron al mundo mortal, desterrados, como ángeles caídos expulsados de los cielos. Otros la interpretan como los que derriban, evocando imágenes de gigantes que con su mera presencia eran capaces de doblegar a ejércitos y derribar ciudades. Eran al mismo tiempo dioses y demonios, seres que poseían un poder inmenso, pero también un apetito por la destrucción. En los textos apócrifos, como el libro de Enoc, se narra con más detalle la historia de estos seres. Se habla de los vigilantes, ángeles enviados para guiar a la humanidad, que atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, rompieron las leyes sagradas y descendieron a la tierra para mezclarse con ellas. De estos amores ilícitos nacieron los Nefilim, criaturas que, según los relatos, eran tan altos como las palmeras y tan fuertes como el acero. Pero su poder no era solo físico.
Trajeron consigo conocimientos que antes eran desconocidos para la humanidad. Les enseñaron el arte de la forja, la creación de armas, la lectura de las estrellas y las propiedades de las plantas. Les mostraron a los hombres cómo desentrañar los secretos de la tierra, pero también les enseñaron a destruirse entre sí. Sin embargo, la presencia de los Nefilim trajo consigo una era de caos. Se les describe como seres inmensamente poderosos, pero también como portadores de la corrupción. Dondequiera que iban, la tierra se agitaba bajo su sombra. Los relatos hablan de conflictos y guerras sin fin, de naciones que se alzaban solo para caer bajo el peso de sus propias ambiciones, instigadas por el conocimiento prohibido que los Nefilim habían traído. Sus hazañas quedaron grabadas en la memoria de la humanidad, pero no como historias de gloria, sino como advertencias de la soberbia y la decadencia. El día a día en la era de los Nefilim se describe como una mezcla de asombro y terror. Estas criaturas gigantes caminaban por las ciudades antiguas, elevándose sobre las estructuras, desafiando a los reyes y a los guerreros más valientes. Pero no solo eran seres de fuerza física, sino también de conocimiento profundo y oscuro. Enseñaron a las tribus antiguas a crear armas de bronce y acero, a leer los cielos para predecir catástrofes, pero también les inculcaron el deseo de dominación, de guerra. Las ciudades que una vez florecieron bajo el comercio y la agricultura comenzaron a convertirse en fortalezas militares, armadas para los conflictos que los Nefilim habían ayudado a desatar. Las historias de gigantes no se limitan a los textos bíblicos. Desde las frías tierras del norte se cuentan historias de los Jotun, los gigantes de la mitología nórdica que representaban el caos y el desorden, luchando constantemente contra los dioses Aesir. En Grecia, los titanes, precursores de los dioses olímpicos, simbolizaban una era de poder y grandeza que fue derrocada por el nuevo orden. En las leyendas celtas se habla de gigantes que habitaban las islas antes de la llegada de los humanos, seres que moldearon la tierra con sus propias manos. Incluso en las antiguas escrituras hindúes se mencionan a los Rakshasas, poderosos seres que podían cambiar de forma y que fueron una constante amenaza para la humanidad. ¿Es posible que todos estos relatos sean ecos de una misma historia? ¿Una memoria colectiva que se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a las culturas y lenguas de cada pueblo? Tal vez los Nefilim no fueron únicos, sino parte de una era en la que seres de fuerza y sabiduría inimaginables convivieron con los humanos, una era que fue borrada por las aguas del diluvio. Los relatos modernos han intentado descifrar quiénes fueron realmente los Nefilim. Se han encontrado esqueletos de gran tamaño en diferentes partes del mundo, en las llanuras de Norteamérica, en las colinas de Asia y en las cuevas de Europa. Muchos de estos hallazgos han sido considerados fraudes o simples anomalías, pero otros se mantienen como misterios que la ciencia aún no ha podido resolver. Algunos teóricos sugieren que estos seres podrían haber sido tribus antiguas de humanos con características físicas extraordinarias, cuyos mitos se exageraron con el tiempo. Otros sostienen teorías más radicales, sugiriendo que los Nefilim podrían haber sido seres de otro mundo, visitantes que llegaron desde más allá de las estrellas y que fueron percibidos como dioses por las primeras civilizaciones humanas. Las leyendas hablan de ellos como maestros, pero también como tiranos. De los Nefilim se dice que enseñaron a los hombres la forja de espadas, la elaboración de armaduras, pero también les mostraron cómo crear venenos y métodos de tortura. Les enseñaron a mirar las estrellas para navegar, pero también para predecir la guerra. Se dice que impartieron conocimientos que debían ser usados con sabiduría, pero la humanidad
sedienta de poder, se dejó llevar por la violencia y el caos, y así la tierra se llenó de violencia y el diluvio se convirtió en la única solución para limpiar las huellas de aquellos que la habían corrompido. En la víspera del diluvio, la tierra estaba sumida en el caos. Las ciudades ardían, las montañas retumbaban y los mares se agitaban bajo la tormenta. Los Nefilim, que habían sido vistos como seres de gloria, ahora eran percibidos como heraldos de la ruina. Su existencia fue la señal de que el mundo había caído en la corrupción más profunda, y los dioses decidieron borrar toda huella de su paso por la tierra. El diluvio no fue solo una destrucción, fue una purificación, un intento de borrar los errores del pasado y permitir un nuevo comienzo para la humanidad. Pero la memoria de los Nefilim no desapareció con las aguas. Sus historias fueron contadas y recontadas, sus nombres susurrados en las noches más oscuras, como advertencias de lo que sucede cuando el poder se desborda y la arrogancia lleva a la destrucción. Hoy, siglos después, seguimos preguntándonos si estos gigantes fueron solo un mito, o si alguna vez caminaron de verdad por este mundo, dejando huellas que el tiempo y las aguas han tratado de ocultar. Pero los Nefilim no fueron los únicos seres antiguos que caminaron por la tierra. En otras partes del mundo se cuentan historias de civilizaciones que brillaban como joyas en la oscuridad y que también fueron consumidas por las aguas del olvido. Atlántida, el continente perdido. En el vasto océano, donde las corrientes se cruzan como hilos invisibles tejiendo un manto interminable, se cuenta que una vez existió una tierra de esplendor y grandeza, un continente próspero, cuyas torres brillaban como faros dorados bajo el sol, cuyas calles eran recorridas por sabios y exploradores, y cuyos jardines parecían surgir de los sueños más profundos. Esa tierra era Atlántida, la joya del mundo antiguo, un lugar que desapareció tan repentinamente como apareció, tragado por las profundidades del océano en una sola noche, dejando tras de sí nada más que leyendas. La historia de Atlántida nos llega a través de las palabras de Platón, el filósofo griego que, en sus diálogos Timeo y Critias, describe una civilización avanzada, situada más allá de las columnas de Hércules, en el mar que conocemos hoy como el Atlántico. Platón narra cómo los atlantes, bendecidos con conocimientos superiores y una prosperidad sin igual, construyeron una sociedad que era la envidia del mundo. Su capital, una ciudad circular con anillos de agua y tierra, estaba llena de templos majestuosos dedicados a Poseidón, el dios del mar que, según la leyenda, había dado forma a esta tierra en sus primeros días. Pero, ¿qué era realmente Atlántida? ¿Una tierra real que se hundió bajo el mar? ¿O una parábola sobre la decadencia de las civilizaciones? Platón cuenta que Atlántida era una tierra de vastas riquezas, donde los templos estaban cubiertos de oro y las calles adornadas con estatuas de bronce. Los atlantes eran conocidos por su habilidad en la navegación y el comercio. Sus barcos surcaban todos los rincones del mundo conocido, llevando consigo riquezas, conocimiento y poder, pero también se les describía como guerreros poderosos, capaces de levantar ejércitos que podían dominar cualquier territorio. Eran ingenieros que construyeron diques y canales para controlar las aguas, agricultores que hicieron florecer tierras áridas y artesanos cuyos trabajos eran la maravilla de las naciones. Sin embargo, su ambición también creció, y con ella su arrogancia. Platón nos dice que, en un principio, Atlántida era un paraíso. Sus habitantes vivían en armonía, respetando las leyes de los dioses y el equilibrio de la naturaleza.
Pero como sucede con todas las cosas que brillan demasiado, la luz de Atlántida comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, sus reyes se volvieron codiciosos, deseosos de expandir su imperio más allá de sus mares. Se convirtieron en conquistadores, y su ambición les llevó a atacar las tierras de los hombres libres de Grecia. Fue entonces cuando, según la leyenda, los dioses decidieron castigarlos por su arrogancia. Un castigo que no solo acabó con su poder, sino que borró todo rastro de su existencia. Una sola noche, dice Platón, una sola noche de tormentas y terremotos, en la que la tierra se abrió y el mar devoró la ciudad que alguna vez fue la más grandiosa del mundo. Atlántida se hundió bajo las olas, y su historia se perdió como un sueño al amanecer. Los relatos de la vida diaria en Atlántida pintan la imagen de una sociedad que alcanzó el pináculo del conocimiento y la cultura. La ciudad principal, rodeada por anillos concéntricos de tierra y agua, era un ejemplo de ingeniería avanzada. Los canales que conectaban cada anillo permitían el comercio fluido y el transporte, mientras que torres y palacios se elevaban orgullosos, reflejando el poder y la riqueza del reino. Los atlantes eran conocidos por su habilidad para domesticar la tierra. Cultivaban vastos campos de grano, criaban animales y creaban productos que se comerciaban en mercados bulliciosos. Pero también se dice que la vida en Atlántida era sofisticada y espiritual. Había templos consagrados a sus dioses, con sacerdotes que observaban los cielos y estudiaban las estrellas, buscando guía y conocimiento en los patrones del cosmos. ¿Es posible que Atlántida haya sido solo un mito? ¿Una advertencia filosófica de Platón sobre los peligros de la arrogancia y la decadencia? Para algunos, la historia de Atlántida es un símbolo de lo que sucede cuando una sociedad se desvía de su propósito original, cuando el poder y la ambición sustituyen a la sabiduría y la justicia. Pero para otros, la historia de Atlántida es algo más, un eco de una civilización real que existió hace miles de años y que desapareció debido a un cataclismo natural, un recuerdo distorsionado que ha llegado hasta nosotros a través de las nieblas del tiempo. En los últimos siglos, la búsqueda de Atlántida ha llevado a exploradores, arqueólogos y soñadores a recorrer los océanos y las costas de todo el mundo. Desde las islas de las Azores hasta el Caribe, desde el Mediterráneo hasta las profundidades del Atlántico, se han propuesto múltiples ubicaciones para la legendaria ciudad perdida. Algunos creen que pudo haber estado cerca de la isla de Santorini, en el mar Egeo, donde una erupción volcánica devastadora borró una civilización entera alrededor del año 1600 a.C. Otros sugieren que Atlántida podríase haber sido un imperio en las costas de África, o incluso en la región que hoy conocemos como el Caribe. Teorías más radicales la ubican en la Antártida, bajo el hielo, o en las profundidades del océano, donde aún permanecen sus ruinas, escondidas del mundo moderno. Entre las teorías más fascinantes está la que sugiere que Atlántida no era un solo lugar, sino el centro de un vasto imperio marítimo que conectaba diferentes culturas alrededor del mundo. Esta idea sugiere que los atlantes eran exploradores incansables, que establecieron contactos con pueblos en Europa, África y América, dejando rastros de su influencia en las estructuras megalíticas y en las mitologías locales. Se menciona que, en Egipto, los sacerdotes hablaron de una tierra antigua, destruida por el agua, a los primeros historiadores griegos. Y en América, los mitos de los pueblos originarios también hablan de tierras que se hundieron bajo el mar, sugiriendo que tal vez la historia de Atlántida es solo una parte de un relato mucho más grande. Los críticos han señalado que, en última instancia,
No hay pruebas arqueológicas concluyentes que respalden la existencia de Atlántida, y que los detalles ofrecidos por Platón podrían haber sido una creación literaria para ilustrar un punto moral. Sin embargo, eso no ha detenido a aquellos que creen que la historia es verdadera. Los investigadores han recurrido a la tecnología moderna, usando sonar y satélites para mapear el fondo del océano, buscando rastros de estructuras artificiales que podrían haber sido los restos de la legendaria ciudad. Y aunque la ciencia aún no ha confirmado la existencia de Atlántida, el misterio persiste como una chispa que se niega a apagarse. Quizás el encanto de Atlántida reside precisamente en ese misterio, en la idea de que, en algún lugar del mundo, bajo las olas eternas, podría yacer una civilización que una vez fue la más avanzada de su tiempo, un reino que se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, llevándose consigo sus secretos, sus logros y sus errores. Tal vez nunca encontraremos los restos de Atlántida, pero la historia de Arejom ha dejado una huella imborrable en nuestra imaginación, recordándonos que incluso las sociedades más poderosas pueden caer, que la arrogancia y el exceso pueden llevar a la destrucción. Atlántida no fue la única tierra que se perdió en el abismo. Las leyendas de tierras sumergidas se encuentran en culturas de todo el mundo, desde las islas del Pacífico hasta las costas de la India. Al igual que la joya que se apagó bajo las olas, hubo otras civilizaciones que también desaparecieron, llevándose consigo sus conocimientos y misterios, dejando solo sombras que aún hoy tratamos de desentrañar. El reino desaparecido de Mu. Otro enigma que ha alimentado la leyenda de Mu es Yonaguni, una estructura submarina cerca de las islas Ryukyu, en Japón. Con su apariencia de terrazas y plataformas esculpidas, ha sido objeto de un intenso debate. Para algunos es una maravilla geológica, una formación natural que se asemeja a construcciones humanas. Para otros, es una prueba de que una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que se creía, construyó estas estructuras hace miles de años, antes de que las aguas las reclamaran. Si esto es cierto, ¿podría ser parte del reino que conocemos como Mu? A medida que la cámara se desliza sobre imágenes submarinas de corales que cubren estructuras aparentemente talladas por manos humanas, se sugiere que, si Mu existió, debió de ser un reino de maravillas tecnológicas y espirituales. Sus habitantes, dice la leyenda, sabían cómo aprovechar las energías de la tierra y del cielo, y lograron construir templos y ciudades que se alineaban con los ciclos de las estrellas. Poseían conocimientos que se perdieron con el cataclismo que destruyó su mundo, conocimientos que, según algunos, aún podríamos encontrar si seguimos buscando en las profundidades. Los críticos han señalado que no existen pruebas concluyentes de la existencia de Mu, y que muchas de las historias que rodean esta tierra perdida podrían haber sido elaboradas a partir de interpretaciones erróneas de mitos y fragmentos históricos. Pero el misterio persiste. ¿Por qué tantas culturas dispersas por el mundo hablan de tierras que se hundieron bajo las olas? ¿Por qué tantos mitos apuntan hacia un pasado en el que la tierra y el mar se rebelaron contra sus habitantes? Tal vez las historias de Mu son como las de Atlántida, un recordatorio de que la naturaleza puede ser implacable, de que la civilización puede ser poderosa, pero nunca es invulnerable. Al final, la leyenda de Mu sigue viva en las historias de las islas, en las canciones que los navegantes polinesios entonan cuando cruzan el océano, y en la búsqueda interminable de aquellos que miran hacia las profundidades y se preguntan si algún día descubrirán los secretos que se ocultan bajo las olas. Mu es más que una tierra perdida. Es un símbolo de la conexión que alguna vez existió entre la humanidad y la naturaleza.
Un equilibrio que, tal vez, podríamos recuperar si logramos escuchar las lecciones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Al igual que Atlántida, Mu desapareció bajo las olas, llevando consigo sus secretos. Pero en el mundo antiguo, estas no fueron las únicas historias de eras doradas que llegaron a un final abrupto. Hay relatos de tiempos en que el mundo vivió en armonía, bajo la guía de seres que precedieron incluso a los dioses que conocemos, tiempos que también se desvanecieron como un sueño interrumpido. Acompáñennos mientras exploramos la Edad de Oro y el reino de los titanes. Otro enigma que ha alimentado la leyenda de Mu es Yonaguni, una estructura submarina cerca de las islas Ryukyu, en Japón. Con su apariencia de terrazas y plataformas esculpidas, ha sido objeto de un intenso debate. Para algunos es una maravilla geológica, una formación natural que se asemeja a construcciones humanas. Para otros, es una prueba de que una civilización antigua, mucho más avanzada de lo que se creía, construyó estas estructuras hace miles de años, antes de que las aguas las reclamaran. Si esto es cierto, ¿podría ser parte del reino que conocemos como Mu? A medida que la cámara se desliza sobre imágenes submarinas de corales que cubren estructuras aparentemente talladas por manos humanas, se sugiere que, si Mu existió, debió de ser un reino de maravillas tecnológicas y espirituales. Sus habitantes, dice la leyenda, sabían cómo aprovechar las energías de la tierra y del cielo, y lograron construir templos y ciudades que se alineaban con los ciclos de las estrellas. Poseían conocimientos que se perdieron con el cataclismo que destruyó su mundo, conocimientos que, según algunos, aún podríamos encontrar si seguimos buscando en las profundidades. Los críticos han señalado que no existen pruebas concluyentes de la existencia de Mu, y que muchas de las historias que rodean esta tierra perdida podrían haber sido elaboradas a partir de interpretaciones erróneas de mitos y fragmentos históricos. Pero el misterio persiste. ¿Por qué tantas culturas dispersas por el mundo hablan de tierras que se hundieron bajo las olas? ¿Por qué tantos mitos apuntan hacia un pasado en el que la tierra y el mar se rebelaron contra sus habitantes? Tal vez las historias de Mu son como las de Atlántida, un recordatorio de que la naturaleza puede ser implacable, de que la civilización puede ser poderosa, pero nunca es invulnerable. Al final, la leyenda de Mu sigue viva en las historias de las islas, en las canciones que los navegantes polinesios entonan cuando cruzan el océano, y en la búsqueda interminable de aquellos que miran hacia las profundidades y se preguntan si algún día descubrirán los secretos que se ocultan bajo las olas. Mu es más que una tierra perdida. Es un símbolo de la conexión que alguna vez existió entre la humanidad y la naturaleza. Un equilibrio que, tal vez, podríamos recuperar si logramos escuchar las lecciones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Al igual que Atlántida, Mu desapareció bajo las olas, llevando consigo sus secretos. Pero en el mundo antiguo, estas no fueron las únicas historias de eras doradas que llegaron a un final abrupto. Hay relatos de tiempos en que el mundo vivió en armonía, bajo la guía de seres que precedieron incluso a los dioses que conocemos, tiempos que también se desvanecieron como un sueño interrumpido. Acompáñennos mientras exploramos la Edad de Oro y el reino de los titanes. La Edad de Oro y el reino de los titanes. Antes de que los dioses tomaran sus tronos en el Olimpo, antes de que los humanos comenzaran a alzar sus ciudades y erigir templos, existió una era en la que el mundo vivía en perfecta armonía, una edad de oro donde el cielo y la tierra se abrazaban sin fricción, y el caos aún no había encontrado su camino en los corazones de los seres vivientes. Era un tiempo en que los titanes gobernaban, seres antiguos, majestuosos y eternos,
cuya sola presencia mantenía el equilibrio de la creación. Esta fue la era de la abundancia, de la paz y de la vida que fluía sin esfuerzo, una era que, como tantas otras, llegó a un fin abrupto y trágico. La Edad de Oro es descrita en la mitología griega como el primer y más perfecto de los 5 períodos de la historia del mundo. Fue un tiempo en que la tierra ofrecía sus frutos sin necesidad de ser arada. Los ríos fluían con leche y miel, y los hombres y mujeres vivían sin enfermedad, sin envejecimiento y sin preocupaciones. Bajo el reinado de Cronos, el líder de los titanes, el mundo era un lugar pacífico, donde los seres vivían en comunión con la naturaleza, y la muerte era solo un paso suave hacia el sueño eterno. Los titanes, gigantescos y poderosos, eran los guardianes de este orden, manteniendo las estrellas en sus órbitas y los mares en calma. Los titanes, según los antiguos mitos, eran los hijos primordiales de la Tierra, nacidos de Urano, el cielo, y Gea, la Tierra. Eran las fuerzas que sostenían la realidad, seres cuya fuerza y poder superaban todo lo que los dioses olímpicos llegaron a ser. Entre ellos se contaban figuras como Océano, el inmenso río que rodeaba el mundo, Hiperión, el titán del sol, y Rea, la madre de los dioses, cuya presencia era tan vasta como el firmamento. Pero, sobre todos ellos, reinaba Cronos, quien mantenía el tiempo en sus manos, gobernando una era en que la vida fluía como el agua en un arroyo. La vida diaria durante esta Edad de Oro era simple y próspera. Los mortales no conocían la guerra ni el hambre. Las cosechas crecían sin esfuerzo, los árboles daban fruto todo el año, y los animales vagaban sin temor a ser cazados por necesidad. Los campos eran fértiles, y los ríos claros serpenteaban por los valles, ofreciendo su pureza a quienes bebían de ellos. Las comunidades eran pacíficas, y la sociedad no estaba marcada por las jerarquías ni la codicia. Todos compartían los dones de la tierra. Esta era no necesitaba de gobernantes estrictos ni de ejércitos, pues no había conflictos que resolver ni fronteras que defender. En este tiempo no había guerras, ni hambre, ni enfermedades. Los seres vivientes compartían la tierra como iguales, y los titanes, aunque poderosos, no gobernaban a través del miedo, sino del equilibrio. Era una era utópica, donde cada día traía consigo abundancia y gozo, y las estaciones pasaban sin que la muerte manchara los campos. Pero, como sucede con todas las cosas que parecen eternas, la Edad de Oro no estaba destinada a durar. La caída de los titanes comenzó con la ambición y el cambio. La armonía se quebró cuando Urano, el cielo estrellado, comenzó a temer el poder de sus hijos, los titanes. Para evitar que alguno de ellos lo desafiara, intentó encarcelarlos en las profundidades de la tierra, pero fue Cronos quien se alzó contra su padre, cortando el lazo que unía el cielo y la tierra. Este acto de rebelión marcó el principio del fin. Aunque Cronos tomó el lugar de su padre y mantuvo la paz por un tiempo, la profecía que había surgido con su traición pesaba sobre él. Uno de sus propios hijos lo derrocaría, como él había hecho con su padre. Los días de paz y abundancia comenzaron a desvanecerse, y la tierra, que una vez había florecido sin esfuerzo, comenzó a sentir los efectos de la ambición y la traición. Las estaciones, que antes traían solo belleza, ahora traían cambios impredecibles, con inviernos fríos y veranos abrasadores que nunca antes se habían sentido. Los titanes, que habían asegurado el equilibrio del mundo, empezaron a pelear entre ellos, cada uno buscando mantener su lugar y evitar el destino que les había sido profetizado. Temiendo el cumplimiento de la profecía, Cronos tomó medidas desesperadas. Cuando Rea, su esposa, dio a luz a sus hijos, Cronos los devoró, uno por uno,
para evitar que tomaran su trono, pero no pudo escapar a su destino. Rea, desesperada por salvar a su hijo menor, Zeus, lo escondió y engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en mantas para que se la tragara. Zeus creció en secreto, y cuando alcanzó la madurez, regresó para liberar a sus hermanos del vientre de su padre, iniciando una guerra que cambiaría el mundo para siempre. La titanomaquia, la gran guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, fue una batalla que sacudió la tierra hasta sus cimientos. Durante 10 años, el cielo se oscureció con tormentas y la tierra tembló bajo el peso de gigantescos seres que se enfrentaban por el control del cosmos. Los titanes, que habían mantenido el equilibrio durante la Edad de Oro, se vieron enfrentados a sus propios descendientes, dioses más jóvenes que aspiraban a crear un nuevo orden. Y cuando la guerra finalmente terminó, los titanes fueron derrotados, encarcelados en el Tártaro, un abismo tan profundo que ningún rayo de luz podía penetrarlo. La caída de los titanes marcó el fin de la Edad de Oro. Los dioses olímpicos, liderados por Zeus, tomaron el control del mundo y establecieron un nuevo orden, pero el mundo que surgió después de la guerra nunca fue igual al que existió antes. Las estaciones trajeron consigo el frío del invierno y el calor abrasador del verano. La tierra ya no ofrecía sus frutos con facilidad, y los mortales comenzaron a sentir el peso de la edad y la enfermedad. La armonía que había definido la existencia durante la Edad de Oro se desvaneció, sustituida por un mundo de lucha, conflicto y cambio constante. En el corazón de esta historia yace una lección que resuena a través del tiempo. Incluso el más glorioso de los reinos puede caer, y las eras de paz y abundancia son frágiles, siempre amenazadas por la ambición y el deseo de poder. La Edad de Oro de los titanes no fue la única era dorada que terminó en tragedia. De Egipto a la India, de América a Mesopotamia, hay relatos de épocas perfectas, tiempos en los que la humanidad vivía en armonía con la naturaleza, solo para ser arrasados por la llegada del caos y la destrucción. Las historias de la Edad de Oro son más que mitos. Son ecos de un deseo profundo que la humanidad ha albergado a través de los siglos. Un anhelo de regresar a un tiempo en que el mundo estaba en equilibrio, cuando los dioses y los hombres compartían la tierra sin temor ni rencor. Y aunque la era de los titanes terminó hace mucho, sus historias siguen vivas, recordándonos que la paz y la armonía son cosas frágiles, que deben ser protegidas, y que las fuerzas que buscan destruirlas siempre están al acecho. Pero esta no fue la única era dorada que se perdió para siempre. Desde los valles fértiles de Mesopotamia hasta las arenas del desierto, se cuentan historias de civilizaciones que surgieron en la cúspide del mundo antiguo, prosperando antes de ser arrasadas por las aguas, las guerras o el olvido. Acompáñennos mientras nos sumergimos en los relatos de Ziusudra y la epopeya de Gilgamesh, los relatos mesopotámicos que describen un mundo próspero antes del gran diluvio, una civilización que, al igual que los titanes, se desmoronó bajo el peso de sus propios excesos. Ecos de Mesopotamia, Ziusudra y la epopeya de Gilgamesh. En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, nació la primera gran civilización de la humanidad, una tierra fértil, conocida como la cuna de la civilización, donde surgieron las primeras ciudades, los primeros templos y los primeros reyes. Fue aquí donde se construyeron las zigurats, que se alzaban hacia el cielo, donde se escribieron las primeras palabras en tablillas de arcilla, y donde los dioses caminaban entre los hombres.
pero también fue en esta tierra donde se grabó la historia de un gran diluvio, un cataclismo que arrasó el mundo y puso fin a una era de esplendor. Esta es la historia de Ziusudra y de la epopeya de Gilgamesh, relatos que nos hablan de un mundo anterior al diluvio, de un tiempo en que los dioses y los humanos convivían en un frágil equilibrio. Los antiguos sumerios contaron la historia de Ziusudra, el rey piadoso que gobernaba en la ciudad de Shuruppak, cuando los dioses decidieron que la humanidad debía ser destruida. Según los relatos, el mundo antes del diluvio era un lugar próspero, con ciudades que brillaban bajo el sol y ríos que alimentaban campos verdes y fértiles. Los dioses habían bendecido a la humanidad con conocimiento, artes y la capacidad de construir, pero también les dieron libre albedrío, y con el tiempo los humanos comenzaron a desviarse del camino que los dioses habían trazado. El ruido, el bullicio y el caos de la vida humana llegaron a irritar a los dioses, quienes se volvieron en contra de sus propias creaciones, decidiendo limpiar la tierra con un diluvio que borraría todo rastro de vida. Los textos antiguos, como el poema de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, nos describen un mundo antes del diluvio, una época en que las ciudades sumerias eran joyas resplandecientes a orillas de los grandes ríos. Los templos estaban llenos de ofrendas y los mercados eran bulliciosos con el comercio de grano, ganado y bienes exóticos. Pero los dioses veían más allá del brillo superficial, y lo que vieron fue un mundo que había caído en la corrupción y el desorden. En el poema de Atrahasis se cuenta que la tierra estaba abarrotada, que los humanos eran tan numerosos que sus ruidos no dejaban descansar a los dioses, y así, Enlil, el dios del aire, propuso destruir a la humanidad para devolver la paz al mundo. Los días en las ciudades sumerias antes del diluvio eran bulliciosos. Shuruppak, Ur y Nippur eran centros de comercio y cultura, donde se erguían templos inmensos dedicados a los dioses. Los sacerdotes llevaban a cabo rituales diarios, ofreciendo sacrificios y cantando himnos que resonaban en las amplias plazas de las ciudades. La gente comerciaba, compartía historias y vivía bajo el manto protector de una sociedad que, aunque próspera, tenía la semilla de su propia destrucción en su interior. Así, la historia de Ziusudra, el héroe del diluvio, emerge como una advertencia de los tiempos. Enki, el dios de la sabiduría, rompió la conspiración de los dioses para advertirle a Ziusudra. Le instruyó que construyera un barco y que se preparara para lo inevitable. Las lluvias comenzaron, y pronto las aguas cubrieron todo. Ziusudra, su familia y los animales que había salvado flotaron durante días, mientras el mundo conocido desaparecía bajo el manto de las aguas, purificado por la furia divina. El fin del mundo y el renacer. Desde las costas sumergidas de Atlántida hasta las misteriosas tierras de Mu, desde los gigantes que caminaron entre los hombres hasta los dioses que gobernaron en una edad de oro, las historias del mundo antes del diluvio nos cuentan relatos de grandeza y destrucción, de creación y aniquilación. Son ecos de un pasado que se desvanece en la niebla de la historia, pero que aún resuena en nuestra memoria colectiva. Estas historias nos llevan a un tiempo en que la humanidad coexistía con fuerzas que iban más allá de su comprensión. Un tiempo en que la arrogancia y la ambición llevaron a la caída de civilizaciones que parecían invencibles. ¿Qué es lo que nos enseñan estos relatos de tiempos perdidos? A lo largo de este viaje, hemos escuchado mitos de gigantes, de continentes hundidos y de civilizaciones que desaparecieron bajo las aguas. Hemos seguido la huella de los Nefilim, esos seres mitad divinos y mitad humanos,
cuya presencia marcó el fin de una era. Nos sumergimos en las profundidades del océano para buscar los restos de Atlántida, la tierra dorada que desapareció en una sola noche, dejando solo una advertencia para las generaciones futuras. Exploramos las leyendas de Mu, el continente que se extendía por el Pacífico, y cuyas ruinas aún podrían estar esperando ser descubiertas bajo las olas. Y viajamos a las tierras de Mesopotamia, donde el diluvio no fue solo una leyenda, sino un juicio divino que purgó el mundo de la corrupción. Cada una de estas historias comparte un tema común: el ascenso y la caída, la creación y la destrucción, el ciclo interminable de renacimiento que define la existencia misma. Las civilizaciones que hemos explorado no solo cayeron por fuerzas externas, sino también por las semillas de la decadencia que crecieron en su interior. Los Nefilim simbolizaban el poder descontrolado, la mezcla peligrosa de lo divino y lo humano que condujo al caos. Atlántida, con toda su riqueza y conocimiento, se perdió porque sus habitantes se volvieron arrogantes y codiciosos. Mu, un reino de sabiduría y espiritualidad, desapareció bajo las aguas, y sus secretos se disolvieron en la marea. En Mesopotamia, el diluvio fue la respuesta de los dioses a un mundo que había perdido su rumbo. A través de los siglos, estas historias han sido contadas y recontadas, no solo como relatos de advertencia, sino como recordatorios de la fragilidad de la civilización. Nos dicen que incluso las sociedades más avanzadas, aquellas que han alcanzado la cima del conocimiento y el poder, pueden caer si olvidan las lecciones de equilibrio y respeto. Los antiguos sabían que la naturaleza, con toda su generosidad, también podía ser implacable, y que el desbalance siempre era seguido por la destrucción. Por eso, estas historias permanecen, porque en el fondo son reflejos de la condición humana, de nuestras aspiraciones y nuestros errores. A lo largo de este documental, hemos visto que las civilizaciones del pasado no solo eran centros de comercio y tecnología, sino también sociedades complejas con valores, creencias y rituales profundamente enraizados. Los pueblos antiguos vivían bajo la sombra de lo divino, creyendo que sus vidas estaban entrelazadas con las fuerzas de la naturaleza y los dioses que las gobernaban. Su día a día estaba lleno de rituales para honrar a estas fuerzas, desde las ceremonias en los templos de Atlántida hasta los cánticos ofrecidos en las zigurats de Mesopotamia. Pero la misma devoción que los llevó a construir maravillas también los cegó ante sus propios excesos, y el equilibrio que tanto valoraban se perdió. ¿Es posible, pregunta, que estas historias sean más que simples mitos? ¿Podrían ser fragmentos de una memoria olvidada, de una historia que la humanidad ha ocultado bajo capas de tiempo y olvido? Hay quienes sugieren que, detrás de las leyendas, podríamos ya ver destellos de verdad, que tal vez estas civilizaciones existieron y que su caída fue un preludio de lo que podría volver a suceder. La tecnología moderna nos ha permitido explorar más allá de los límites de la Tierra, y cada año se descubren nuevos misterios que desafían nuestras nociones del pasado. Desde estructuras submarinas que se asemejan a ciudades perdidas, hasta artefactos antiguos que no parecen encajar en el entendimiento histórico, hay indicios de que quizás no conocemos toda la historia. Algunos científicos y arqueólogos creen que hubo civilizaciones avanzadas antes de las que conocemos, culturas que dominaron la Tierra durante la última edad de hielo y que desaparecieron debido a desastres naturales o cataclismos provocados por el cambio climático. Pero incluso si estas historias de gigantes, dioses y continentes perdidos no son más que mitos, siguen teniendo algo importante que decirnos. Nos recuerdan que la humanidad
siempre han estado al borde del abismo, que hemos enfrentado innumerables desafíos y catástrofes, y que nuestra capacidad para aprender de nuestros errores ha sido lo que nos ha permitido sobrevivir. Nos advierten que el conocimiento y el poder son herramientas poderosas, pero también peligrosas, y que si no se usan con sabiduría, pueden llevar a la destrucción. Las antiguas civilizaciones que hemos explorado a lo largo de este documental vivieron en tiempos de esplendor, pero sus historias terminaron en tragedia. Sin embargo, hay algo más en estas narrativas. Una semilla de esperanza, un recordatorio de que después de la destrucción siempre hay un renacer. En las historias de los supervivientes del diluvio, como Ziusudra y Utnapishtim, vemos que la vida continuó, que nuevas civilizaciones surgieron de las cenizas de las antiguas, llevando consigo las lecciones aprendidas. Es un ciclo eterno de caída y renacimiento, una danza que la humanidad ha seguido desde el principio de los tiempos. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos visto las maravillas de mundos que existieron antes del diluvio, civilizaciones que dejaron su huella en nuestra historia y en nuestra imaginación. Sus leyendas nos advierten sobre los peligros del exceso, la arrogancia y la desconexión con la naturaleza. Pero también nos inspiran, porque nos muestran que siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, de aprender de nuestros errores y crear algo nuevo y mejor. Como dice la epopeya de Gilgamesh, la vida que buscas no la encontrarás, pero las historias de lo que has hecho, esas vivirán para siempre. Quizás en lo profundo de nuestra memoria colectiva guardamos el eco de esos mundos perdidos y la advertencia de que todo puede volver a suceder. Y tal vez esa es la verdadera lección que debemos aprender. Que el futuro de nuestra civilización depende de nuestra capacidad para recordar, para entender las historias del pasado y aplicar sus enseñanzas. Porque al final, aunque las aguas puedan borrar la tierra, nunca pueden borrar el recuerdo de quienes fuimos y de lo que somos capaces de lograr. A medida que la cámara se aleja, mostrando un océano inmenso y tranquilo bajo un cielo lleno de estrellas, como si el mundo antiguo estuviera esperando, dormido, bajo la superficie, las olas susurran suavemente contra la costa, trayendo consigo los ecos de esas civilizaciones perdidas. Nos recuerdan que el conocimiento y la sabiduría nunca se pierden por completo. Siempre hay algo que permanece, escondido en las profundidades, esperando ser redescubierto. Este ha sido nuestro viaje a través del mundo antes del diluvio, a través de leyendas y civilizaciones perdidas. Y aunque muchas preguntas aún permanecen sin respuesta, tal vez esa es la magia de estas historias. Nos invitan a seguir explorando, a buscar más allá de lo conocido, a desentrañar los misterios del pasado para entender mejor nuestro presente y quizás iluminar nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que estas historias, aunque perdidas en el tiempo, sigan vivas en nuestra memoria y nos guíen hacia un mundo más sabio, más equilibrado y, tal vez, más consciente de las lecciones que los antiguos trataron de dejarnos. Porque como dijo Platón sobre Atlántida, la historia se repetirá, a menos que aprendamos de ella.